Ambos elevan aviones a los cielos. Ambos hacen girar una hélice. Ambos rugen fuerte. Y ambos son íconos de la era industrial. Estos dos corazones ardientes nos dieron la oportunidad de tocar el cielo. Hablo del motor de pistón y el motor turbohélice. Hola aviadores, les saluda Sky. Y hoy analizaremos estos dos tipos de plantas motrices e intentaremos responder a la pregunta eterna. Si son tan parecidas, ¿por qué son tan diferentes? Un momento, antes de seguir con la historia, quisiera mencionar que solo el 13% de los que ven nuestros videos están suscritos al canal. Agradeceríamos enormemente si pudieran darle al botón de suscribirse ahora mismo. A ustedes no les cuesta nada, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a crecer. Así que, suscríbete. El primer héroe que conoceremos hoy es el maestro de las filas armoniosas de pistones y cilindros. Un motor aeronáutico de pistones es básicamente un motor de combustión interna en el que la energía térmica del gas en expansión, generada por la ignición del combustible en el interior de los cilindros, hace que se muevan los pistones. Estos, a su vez, hacen girar el eje del motor y, en consecuencia, la hélice. En términos generales, es una variación del clásico motor de pistón, tan común en la mayoría de los medios de transporte. De hecho, lo que encontramos bajo el capó de la mayoría de los coches son básicamente miembros de esta familia de motores. Durante mucho tiempo, los motores de pistón se habían convertido en la base de la aviación, desde el avión más sencillo pilotado por los hermanos Wright hasta los monstruos de los albores de la Segunda Guerra Mundial. Pero a finales de los años 40, una nueva voz se hizo eco del canto melódico de los pistones. Los motores de turbina de gas empezaron a cantar. El motor turbohélice es un representante de la familia de motores de turbina de gas, que también incluye las plantas motrices más extendidas de la aviación civil y militar pesada, los motores a reacción. En un motor a reacción, el aire es aspirado y comprimido por varias filas de ventiladores en un compresor antes de ser mezclado con combustible, inflamado y expulsado hacia atrás a una velocidad demencial. Durante todo el proceso, este aire también hace girar el eje, junto con la turbina y el compresor. A diferencia de los motores a reacción, que empujan el avión hacia adelante expulsando gases a una velocidad extrema en sentido contrario, los motores turbohélice utilizan este principio de funcionamiento solo en parte. Lo más importante para estos motores es precisamente la rotación del eje, ya que no solo hace funcionar el compresor, sino que también mueve una enorme hélice, que en este caso es la principal fuerza motriz del avión mientras vuela. Como podemos ver, los motores de pistón y turbohélice son completamente diferentes en cuanto a principios de funcionamiento, y básicamente solo hay un rasgo que comparten: la hélice que ambos hacen girar. Esto plantea una pregunta obvia: si todo se reduce a hacer girar la hélice, ¿a quién le importa lo que hacen los motores bajo el capó para que esto ocurra? En realidad, esta pregunta puede convertirse a veces en un problema para los responsables del marketing de las empresas de aviación. Tomemos por ejemplo el Piper M350 con su motor de pistón. Cuesta alrededor de $1,5 millones. Y aquí tenemos a su hermano M500 con motor turbohélice, que parece ser el mismo, pero cuesta $2,2 millones. Si son prácticamente idénticos, ¿por qué pagar más? ¿Se trata de un truco de marketing para subir el precio o efectivamente hay alguna diferencia? La realidad es que, aunque los principios de funcionamiento de estos motores no están a la vista de un profano, sí que aportan un montón de matices a todos los aspectos de su operación real, desde procesos de fabricación y mantenimiento hasta el rendimiento y la propia operación. Ya adelanto que la cantidad de estos matices es enorme, y cada uno de ellos
puede ser tema de épicos debates entre aficionados a los pistones y las turbinas. Así que intentaremos analizar solo las diferencias más importantes. Como ya hemos mencionado las diferencias de precio entre aviones con distintos motores, vamos a intentar dar una respuesta a la pregunta sobre los turbohélices. ¿Por qué son tan caros? A primera vista, los motores turbohélice tienen un diseño general bastante simple. Varios ventiladores giratorios, una cámara de combustión y una turbina. Esto podría llevar a la conclusión de que deberían ser más baratos que ese enorme montón de mecanismos que podemos ver en un motor de pistón. Sin embargo, las plantas motrices de turbina de gas generan en su interior, digamos, un entorno muy agresivo, donde la presión externa se combina con temperaturas y velocidades igualmente extremas. Por eso, aunque parecen sencillos, sus componentes se fabrican con materiales y aleaciones muy complejos y con la máxima calidad de fabricación en todas sus fases, y nada de eso resulta barato. Por otro lado, a pesar de contar con una gran cantidad de mecanismos, los motores de pistón suelen ser más baratos debido a procesos de fabricación menos exigentes y materiales de menor calidad. Además, muchos de estos componentes no solo se utilizan en la aviación, lo que reduce aún más su coste. Y esto, por supuesto, da lugar a una sorprendente diferencia de precios. Mientras que los motores de muchos aviones de pistón pueden costar unos $100,000, los turbohélices de prestaciones similares pueden costar varias veces más y superar fácilmente el millón. Esto lleva a una división contrastante del mercado de la aviación. Una gran parte de la aviación general está formada por máquinas bastante baratas, que no pueden permitirse una tecnología tan cara. Al fin y al cabo, nadie va a equipar un avión de $500,000 con un motor que cuesta $500,000 más. Y si es así, ¿qué sentido tiene pagar ese dinero extra? Averigüémoslo. ¿Qué pasa con la fiabilidad? En este aspecto, el turbohélice se lleva la palma. Aunque su fabricación y materiales son caros, el diseño general, como sabemos, sigue siendo bastante minimalista. En los modos operativos normales, todos los elementos experimentan una dinámica bastante estable, que consiste básicamente en una rotación a velocidad constante. Además, la mayoría de los elementos no entran en contacto dinámico entre sí, lo que provocaría fricción. Encima de ello, con un equilibrado adecuado, no habrá muchas vibraciones. Todo esto se traduce en una gran fiabilidad y un largo ciclo de vida. El motor turbohélice es considerablemente superior al motor de pistón en términos de durabilidad, y su tiempo entre revisiones es exponencialmente mayor. Puede funcionar de forma muy activa durante mucho tiempo, lo que por ejemplo es importante para las aerolíneas comerciales, donde los aviones pasan muchas horas en el cielo cada día. Con ello, hay otro pero. Debido a los procesos de alta energía que tienen lugar dentro de un motor turbohélice, hay un matiz muy importante. Es bastante exigente en cuanto a las condiciones de operación y tiene algunas limitaciones estrictas, que realmente no deben romperse. Esta es la razón por la que muchas máquinas con motores turbohélice están equipadas con todo tipo de automatismos, que se pueden generalizar como FADEC o control digital de motor de autoridad completa. Un ordenador se encarga de supervisar y regular el motor para mantenerlo dentro de los parámetros permitidos. Además, facilita el trabajo de los pilotos y aumenta la seguridad. Es como una especie de caja de cambios automáticas en los autos. Todo esto suena genial, pero hay que darse cuenta de que el FADEC es un sistema complejo y bastante caro, lo cual aumenta el precio global del avión. Y si pasa algo, ¿qué hace falta para reparar estos motores? Una tonelada de dinero. Debido a su complejidad y a la alta precisión de fabricación de sus componentes, las reparaciones requieren un personal altamente cualificado, equipos especiales y piezas de repuesto. Incluso, unos defectos aparentemente insignificantes pueden ser la causa de una avería. De hecho, en condiciones de campo, es más fácil simplemente reemplazar el motor entero y enviarlo a reparar que intentar arreglarlo. La situación de los motores de pistón es, en cierto modo, completamente opuesta. Están formados por un gran número de mecanismos,
y cuanto más mecanismos hay, mayores son las posibilidades de que uno de ellos acabe fallando. Además, el constante movimiento de avance y retroceso de los pistones, con una presión y unas vibraciones que no paran de cambiar, no contribuye a la fiabilidad y a la vida útil del motor, aunque hoy en día tampoco es una cuestión tan crítica. Al mismo tiempo, los motores de pistón tienen la ventaja de ser menos arriesgados en caso de algún fallo a mitad de vuelo. Son más indulgentes cuando los pilotos cometen pequeños errores, lo que hace que el uso de sistemas de control automático sea una cuestión de preferencia, más que una ley. La principal ventaja de los motores de pistón es su facilidad de mantenimiento y reparación. Muchos de los elementos de este propulsor son menos exigentes para los técnicos que trabajan en ellos. Aún así, hay que tratarlos con el debido respeto, pero permiten realizar reparaciones sencillas en condiciones de campo. Y ahora ha llegado el momento de subir a las nubes. Hay un hecho simple que cualquier escolar sabe: cuanto más alto se está sobre el suelo, menor es la densidad de aire. Debido a este hecho, las diferencias en las capacidades de los distintos tipos de motor los separan, en cierto modo, verticalmente. Los aviones de pistón son máquinas que vuelan más bajo, a altitudes bajas de digamos hasta 4 kilómetros. Los motores de pistón se sienten bastante bien y muestran su mejor rendimiento, pero al subir más hacia el cielo empiezan a experimentar ciertos problemas. La densidad del aire se vuelve demasiado baja para ellos, la potencia disminuye y la mezcla de aire-combustible que entra en los cilindros se desequilibra. Mientras tanto, en el motor turbohélice, el aire que entra a la turbina ya tiene una densidad mayor al pasar por un compresor. Como resultado, los turbohélices pueden volar considerablemente más alto que los aviones con motor de pistón. El rango óptimo de altitudes donde los turbohélices muestran su mejor rendimiento se sitúa entre 4 y 7 kilómetros. Si quieres volar aún más alto, deberías utilizar un motor a reacción que puede funcionar con mayor intensidad energética, lo que permite elevar a sus propietarios a altitudes de entre 10 y 12 kilómetros. Aquí algunos seguramente objetarán mis argumentos, diciendo que esta delimitación no es exacta y que hay muchas excepciones. Por supuesto que las hay. Los bombarderos de pistón de los años 40 podían volar a altitudes superiores a 10 kilómetros, pero sus motores estaban equipados con montones de complementos, turbocompresores y correctores que hacían el diseño mucho más complejo. Al mismo tiempo, 7 kilómetros no es ni de lejos el techo de los motores turbohélice, que pueden ascender hasta 8 y 9 kilómetros, mientras que monstruos como el NK-12 o el Europrop TP400 tienen un techo de algo menos de 12 o 13 kilómetros. Pero una vez más, ¿cuántos aviones fabricados en serie con esos motores podrían ustedes nombrar? Y ya que estamos acá, los motores a reacción pueden elevar aviones hasta 20 o 30 kilómetros, pero suelen ser máquinas rugientes extremadamente potentes que echan llamas por sus postquemadores. Si eres un avión de reconocimiento a gran altitud o un interceptor que vuela a una velocidad de Mach 3 para alcanzar ese avión de reconocimiento, claro, está bien. Pero en la aviación civil, eso sería como conducir un batimóvil por las calles de la ciudad. Ahora hablemos de kilovatios y caballos de potencia. Las diferencias en los principios de funcionamiento entre estos dos motores conducen a un enfoque diferente cuando se quiere aumentar la potencia. Para aumentar la potencia de un motor de pistón hay que aumentar su tamaño, aumentar el número de cilindros y en consecuencia hacer que todo el diseño sea mucho más complejo. De hecho, en muchos casos los motores de pistón más potentes son básicamente una combinación de varios motores menos potentes. Por otro lado, para aumentar la potencia de un motor turbohélice, se necesita sobre todo aumentar la densidad energética de su funcionamiento sin necesidad de implementar componentes adicionales, y esto solo requiere un pequeño aumento de dimensiones y peso. Y el peso lo es todo en la aviación. Por ejemplo, antes de la llegada de los motores turboeje, los helicópteros evolucionaban muy lentamente. Esto se debía a que, al aumentar la potencia de sus motores de pistón,
Estos se volvían tan pesados que su capacidad de carga era casi nula. Básicamente, el helicóptero solo era capaz de elevarse a sí mismo, e incluso eso con dificultades. Sin embargo, hoy en día no es un problema. El moderno motor turboeje D136 es bastante grande, pero ¿han visto el edificio que lleva encima? Bien, estos son los helicópteros y los turboejes. Veamos un par de ejemplos basados en aviones. El turbohélice Pratt & Whitney PT6 del PC-12 parece bastante pequeño y sencillo. Pesa unos 240 kilos y proporciona 1200 caballos. Para que se hagan una idea, el motor Wright R1820 Cyclone, que propulsaba a los poderosos bombarderos B-17, era enorme, complejo, pesaba unos 540 kilos y generaba los mismos 1200 caballos. Al aumentar la potencia, este contraste se hace aún más llamativo. El turbohélice de la serie PW150, utilizado en los aviones Bombardier Q400, pesa 716 kilos y genera 5000 caballos, mientras que su pariente de pistón, el PW R4360 Wasp Major, del bombardero B-36, es un monstruo tan grande como un autobús, horriblemente complejo, y pesa casi 1700 kilos. Es una tonelada entera más pesado. Además, la complejidad de su mantenimiento llegó a ser legendaria, y con todo ello, solo generaba 4300 caballos, o 700 caballos menos que el motor de este pequeño avión de pasajeros. Aquí se podría objetar: Sky, estás loco si estás comparando los modernos turbohélices con los motores de pistón de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es una afirmación acertada, pero hay un par de hechos. En primer lugar, la mayoría de los turbohélices modernos no son tan nuevos. Muchas familias de estos motores datan de los años 60. En segundo lugar, los problemas de complejidad y peso de los motores de pistón siguen ahí. Incluso si los Cyclone y Wasp se fabricaron hoy en día, no serían muy diferentes de sus parientes veteranos. En realidad, ya no se fabrican motores de pistón tan potentes, pues con la llegada de los turbohélices y los reactores, esto dejó de tener sentido. Por otra parte, si no se necesita tanto empuje y bastan unos cientos de caballos, el factor del peso no es tan importante, y por eso existe cierta división entre nichos. Cuando se necesita poca potencia, los motores de pistón son más económicos, baratos y fáciles de mantener, pero a medida que aumenta la potencia necesaria, se vuelven demasiado complejos, pesados y poco fiables. En estos casos, los turbohélices parecen ser una mejor alternativa por sus menores dimensiones, mayor fiabilidad y una excelente relación empuje-peso. La transición de entre tipos de motor tiene lugar en torno a los 300 caballos, cuando ambas opciones están realmente cerca en cuanto a capacidades y todo se reduce a la elección del fabricante de cada avión en particular. Así que, sigamos. ¿A qué velocidad volamos? La velocidad de vuelo de un avión depende principalmente de dos factores opuestos: el empuje del motor por un lado y la resistencia del aire por otro. Si se requiere que el avión vuele más rápido, será mejor que tenga un motor más potente y que vuele lo más alto posible. Obviamente, la planta motriz turbohélice es mejor en este caso. Puede funcionar a una mayor altitud y su relación potencia-peso proporcionará un mejor empuje. Después de todo, mientras que una velocidad de unos 500 o 600 km por hora es el sueño definitivo para un motor de pistón, es una velocidad bastante mediocre para un turbohélice. De hecho, algunos aviones militares turbohélice pueden volar a velocidades de hasta 800 km por hora. Es algo difícil de conseguir, pero ni mucho menos imposible. Sin embargo, a medida que bajamos la velocidad de vuelo, las ventajas de los turbohélices se nivelan a la baja. Así que, ¿qué tenemos al final? Sí, otra división en nichos. Si necesitas volar lo más rápido posible, te irán mejor los aviones turbohélice, pero a bajas velocidades, por debajo de 200 o 300 km por hora, los motores de pistón ofrecen un mejor rendimiento.
su potencia es suficiente y su economía es mejor. Todo depende de lo que esperes obtener del avión. La mayoría de los aviones comerciales, como las familias Dash 8 y ATR, cuya misión es transportar rápidamente pasajeros entre aeropuertos, están equipados con motores turbohélice que proporcionan velocidad y altitud de vuelo. Al mismo tiempo, la mayoría de los aviones de la aviación ligera, incluidas máquinas tan alegres como el Cessna 172, que realizan vuelos cortos, vuelos de observación y excursiones aéreas, están equipados con motores de pistón y se sienten muy bien con ellos. Pero el juego continúa y entran en juego las basas. Una de las grandes ventajas de un motor turbohélice es el hecho de que genera una enorme cantidad de aire caliente, parte del cual puede utilizarse para funciones secundarias como la protección antihielo, la presurización de la cabina o el sistema de aire acondicionado. En este sentido, los motores de pistón tienen algunos problemas e incluso hay ocasiones en las que es necesario calentarlos a ellos. Y esto parece contraintuitivo. El motor en sí está caliente, pero en determinadas condiciones, cuando la temperatura ambiental se acerca a 0 grados centígrados y el nivel de humedad es lo suficientemente alto, el conducto de entrada de combustible puede congelarse, provocando fallos en el motor. No hace falta exagerar este hecho, ya que no ocurre tan a menudo y los aviadores ya saben cómo lidiar con ello. Pero, una vez más, tendrías que ser una especie de genio de la autodestrucción para conseguir que el compresor o la cámara de combustión se congelen en el turbohélice. ¿Cómo puede el motor de pistón responder a esta desventaja? Bueno, hay un atributo de motores que a veces se ignora, pero que sin embargo es muy importante: su velocidad de reacción a las acciones del piloto, la respuesta del acelerador. Al pisar el acelerador del motor de pistón, este reaccionará casi instantáneamente, mientras que el motor de turbina de gas necesitará algún tiempo para alcanzar el empuje requerido debido a un cierto nivel de inercia de los mecanismos giratorios que lleva dentro. En cierto modo, esto se puede comparar con el turbo lag que se puede experimentar en un coche con un motor turboalimentado. En los motores modernos, este desfase se mide en segundos, pero hay veces que incluso esos segundos importan. Por ejemplo, durante el despegue, un avión con motor de pistón alcanzará la velocidad necesaria más rápidamente, mientras que un turbohélice similar necesitará probablemente una pista un poco más larga. Esto no es un problema para los aviones más pesados como los comerciales, que vuelan de manera tranquila y estable. Al mismo tiempo, la posibilidad de obtener instantáneamente el rendimiento adecuado de sus motores puede ser de gran importancia para los aviones de aviación general, todo tipo de aeronaves agrícolas y todoterreno. También hay matices relacionados con la parte del propulsor que podemos ver por fuera, la hélice. Las hélices que se equipan en los aviones pueden tener mecanismos de alteración del paso. Esto significa que las palas pueden girar sobre su eje para ajustar el empuje del motor sin cambiar la velocidad de rotación de la hélice. Es más, la pala puede incluso girar por completo, haciendo que la hélice empuje el avión hacia atrás en lugar de tirar de él hacia adelante. Es algo así como un inversor de empuje, una cosa bastante chula. El problema es que en los motores de pistón, este mecanismo dinámicamente complejo aumenta el riesgo de dañarlos. Si la resistencia del aire aumenta demasiado rápido debido a la alteración del cabeceo, puede provocar el atasco del motor, de forma parecida a un palo en una rueda. Al mismo tiempo, gracias a la sencilla dinámica de los motores turbohélice, dicha resistencia solo se traducirá en la reducción de las revoluciones realizadas por el eje. Por lo tanto, la inversión del empuje con ayuda de la hélice es una herramienta habitual para los turbohélices, mientras que los aviones de pistón deben abordarla con precaución. Esto debido a las sobrecargas potenciales. Y bien, pasemos a un tema más popular. Una pregunta obvia para cualquier motor es: ¿cuánto combustible quema? Los motores de pistón se consideran las plantas motrices que menos combustible consumen. Y sí, al tratarse de un motor de pistón, funciona con gasolina, lo cual es estupendo. Sin embargo,
A pesar de ser tan parecidos a sus parientes de superficie, estos motores no suelen utilizar gasolina convencional, sino versiones especializadas que incluyen ciertos aditivos. La gasolina de aviación, comúnmente conocida como avgas, es más eficiente, pero tiene limitaciones, entre las que se encuentran los problemas ecológicos y, por supuesto, el dinero. Es considerablemente más cara que la que se consigue en una gasolinera de carretera. Los motores turbohélice son más voraces y no utilizan gasolina, sino queroseno. Sin embargo, por sorprendente que parezca, en muchos casos este queroseno es más barato que el avgas. Por lo tanto, en términos de consumo de combustible, podemos decir que tenemos un empate. Con un rendimiento similar del motor, debes elegir en función de tus necesidades y de la accesibilidad a uno de estos tipos de combustible. Como cualquier otra industria, la aviación es una eterna lucha entre avances tecnológicos y compromisos. Cada avión es un complejo conjunto de problemas y soluciones para ellos, y la elección del motor es uno de estos problemas. Y hoy hemos visto la rivalidad entre los motores de pistón y turbohélice, y hemos aprendido los matices de su funcionamiento, aparentemente pequeños, pero sin embargo importantes. Y no olvidemos que también hay motores a reacción, e incluso cohetes, por no hablar de todas sus variantes y todo tipo de máquinas exóticas. Y cada corazón ardiente tiene sus ventajas e inconvenientes. Aquí terminaremos nuestro viaje motorizado. Háganme saber en los comentarios si he olvidado mencionar algo en esta historia. Denle un me gusta y suscríbanse al canal. Vuelos rápidos, motores geniales bajo el capó y aterrizajes suaves para todos.